Bien, damos inicio entonces con una oración, nos colocamos en la presencia de Dios, revivemos nuestra vinculación filial con Él diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bienvenidos todos, bienvenido Padre Javier, quedamos a su disposición. Estupendo. Pues me encomiendo al Espíritu Santo y les encomiendo a todos ustedes. Le pido a San Miguel que nos proteja y a San Gabriel que se encargue de esta comunicación, que es el patrono de las comunicaciones. Y hoy vamos a, prosiguiendo en este curso en el que estamos viendo pues, los temas principales relativos a esa esperanza cristiana de cara a una evangelización, pues vamos a ocuparnos del tema séptimo, que lo titulamos Discernimiento entre lo sobrenatural y preternatural y entre una afección espiritual y una enfermedad mental. En definitiva, se trata de abordar la importancia del discernimiento en este ministerio, porque en las cuestiones que exceden al ámbito de nuestra naturaleza, como su propio nombre indica, pues son cuestiones que al desbordarnos no nos manejamos en ellas con seguridad y por tanto hay que encomendarse en todo momento al Espíritu Santo para saber discernir. El primer punto que hay que, o sea, y por eso también insistiría en que este es un ministerio en que, muy carismáticos, en el que hay que estar constantemente sabiendo que somos instrumentos y que ahí lo importante es lo que haga el Espíritu, ¿no? En esa tarea, ¿no?, de servicio a los atribulados por los espíritus inmundos. Bueno, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es el problema que señala el Papa en sus catequesis sobre el combate contra los demonios. Explica que uno de los errores que incurrimos más fácilmente es el de pensar que porque exista una afección de tipo psicológica, de tipo psicológico, una afección psiquiátrica, una afección psicológica, pues que por ese motivo ya no hay que preocuparse, hay que descartar que pueda haber algo de tipo preternatural y además no es necesario pues, realizar oraciones de liberación. Graso error y de sanación, ¿no? Porque, primero, como explicábamos, veíamos hace 2 días, teníamos una charla con psicólogos cristianos, un grupo que han hecho en México, muy interesante, que tratan pues, de afrontar el tema de la terapia desde una perspectiva cristiana. Entonces, claro, una de las cosas que hay que tener en cuenta que cuando hay algo, una enfermedad, cualquier afección, hay que afrontarlo en los 3 niveles de la persona, en el nivel somático, en el nivel psíquico y en el plano espiritual. La oración no hay que descartarla jamás, entre otras cosas, porque el principal médico que ha habido en la historia pues ha sido nuestro Señor Jesucristo. Ayer me decía una persona a la que le han pedido pues, una ponencia, y un médico, ¿no?, un médico pediatra pues, muy conocido aquí en Madrid,
se dedica a terminales, a niños terminales que están con enfermedades oncológicas y, en fin, es una especialidad muy dura porque lo que tienen que tratar es particularmente doloroso. Y me decía que, bueno, pues que tenía pendiente, esta semana iba a impartir una ponencia que le han confiado, y él decía, pero mire, la verdad es que yo no me voy a cortar y voy a decir, porque es que lo pienso, es que pienso que el médico más importante que ha habido en la historia de la humanidad pues es Jesucristo, ¿no? Y por tanto, pues claro, no tenerlo en cuenta es un error garrafal, ¿no? Y le decía una persona, bueno, pero es que Jesucristo jugaba con ventaja porque es Dios. Digo, sí, es Dios, pero curaba como hombre, curaba. Y curaba como hombre porque era una persona divina, tenía ese poder divino, pero claro, Jesucristo vino, es Jesús, es Dios, es salud, Dios salva, Dios no nos abandona. O sea que en toda terapia prescindir de la oración pues es un error garrafal. Y por eso, claro, el que haya terapeutas, el confiar a estas personas, a terapeutas cristianos, con una antropología cristiana competentes, ¿no?, en su ámbito, pero que tengan una antropología cristiana, es muy importante, porque hay muchas de estas terapias, la Gestalt, la psicología personalista, claro, que descartan la dimensión espiritual, y es una pena, porque es que se pierde pues uno de los factores, el factor más importante, más determinante de la persona, ¿no? Una persona se pierde en este terreno, es que se queda con muy pocos recursos. Eso en mi hospital me lo dicen mucho los sanitarios, que lo van comprobando, aunque son muchos de ellos agnósticos. Dicen, bueno, es que las personas que tienen fe tienen un arma, un recurso, tienen una carta guardada ahí en la recámara muy importante, ¿no?, que cuando se pone en juego, que pues es muy distinto de las personas que no cuentan con ese arma. Bueno, pues el Papa insiste en eso, que no hay que descartar, que a la gente hay que atenderla, y que muchas veces, además de lo somático y lo psíquico, hay un origen espiritual o hay una adherencia espiritual, un ataque del enemigo de tipo espiritual que hay que saber combatir, ¿no? Bueno, pues eso es importante. De todas maneras, claro, pues hay que discernir cuando una persona viene qué es lo que tiene. Y si lo que tiene es algo meramente eso, ¿no?, meramente psiquiátrico, donde no hay ningún indicio de algo que salga de lo natural, sino nada preternatural, bueno, pues ya está. O sea, eso se comprueba, se ve que no hay nada y estupendo. De todas maneras, el orar por esa persona, hacerle oración de sanación, sí que le va a ayudar. Y también pedirle al Señor si esa enfermedad tiene algún origen relacionado con cargas familiares, con heridas de seno materno, lo que sea. Pero hay otras ocasiones en que, además de ese trastorno psicológico, hay una dimensión que sale de lo natural. Y esto es lo que hay que saber discernir. Y en esto no hay que precipitarse. Yo en ocasiones me llega gente que dice, es que he estado con el exorcista y me ha dicho, tú no tienes nada. Digo, pero chiquillo, ¿cómo puedes en un encuentro que has tenido decirle a una persona, tú no tienes nada? Pues hombre, hay que saber ser respetuosos. Cuando la gente viene porque piensa que hay algo más, pues hay que tener un respeto al paciente, a la persona, al que sufre, al atribulado, porque por algo lo pensará. A veces puede tratarse de que es una persona aprensiva, que se ha obsesionado, pero otras veces no. Y hay que ser muy respetuosos, ¿no?,
con la inquietud, las inquietudes de la persona, porque pueden ser indicio de que hay algo más y que hay que intervenir, ¿no? Con oración, ¿no? No significa que, es que no hay posesión. Bueno, muy bien, no se ha detectado, pero ojo, porque a veces hacen falta varias oraciones para llegar a detectar la posesión. Me he encontrado con multitud de casos que a la primera has visto algún punto, alguna cosa, algún indicio muy ligero, pero que el demonio se ha escondido y, bueno, pues luego tú insistes en la oración y acaba saliendo el tema. Pero a lo mejor a la quinta. Recuerdo un caso que siempre paradigmático que le comenté a un obispo que me decía que con que vieran su cruz pectoral ya saltaban los demonios. Y hombre, ya me gustaría a mí, señor obispo, que eso fuera así, pero le puedo asegurar que no. Y le puse el caso de una chica que tuve que estar un año haciendo oración semanal de liberación muy potente y al final, pues al cabo de un año, un día pues el espíritu me pregunta. Entonces, pues en el nombre de Jesús, dime quién eres. Y empezaron a salir, primero salió uno, así hasta 7, y aún quedaba algo más. Volví a preguntar y salió el demonio mudo, que era el que los tenía escondidos a todos, ¿no? Un año había conseguido el mudo, que es taparlos y esconderlos, o sea, no ser simplones. Que como dice el Papa, los demonios son mucho más inteligentes, mienten muchísimo, se esconden, manipulan, son maestros de la restricción mental. Tú les dices, vete, el tío piensa, sí, me voy, pero cuando a mí me dé la gana, no me has dicho cuándo. O vete, pues ahora. Y entonces dices, sí, sí, pues me quedo al lado. Se va de la persona, pero se queda al lado y sigue perturbando. O vete a tal sitio, a los pies de la cruz de Cristo, que no le dices, sin interactuar con otros, y le pide a otro de su misma naturaleza, tómame el relevo. Y sigue, uno dice, aquí sigue habiendo cosa que pasa aquí. Simplemente que no has dado el mandato. Ellos tienen que obedecer al ministro ordenado si se le manda, pero no hay que perder de vista que ellos manejan la restricción mental magistralmente. Y entonces, pues te pueden torear perfectamente, ¿no? Y te pueden confundir. De hecho, Lucas dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para confundir a las almas. Entonces, que, bueno, a veces puede haber pues eso, ¿no? Apariencia de que esto es luz, de que esto es una sanación y aquello es una diabolería como la copa de un pino. Por eso hay que, en el tema de cuando uno se mete a discernir en el mundo de lo preternatural, hay que saber que hay que andar de puntillas, porque además nos sirven tener unas pautas simplonas, ¿no? Porque cada ángel rompe el molde. Y cada ángel es totalmente diferente de los restantes. Y entonces, porque los ángeles, como son inmortales, no se reproducen, no se repiten. Entonces, por tanto, pautas que han servido en otra ocasión, pues no tienen por qué servir en una diferente. Y hay que estar siempre a la expectativa, aprendiendo, encomendándose al Espíritu, encomendándose a los ángeles y a los santos, porque es un terreno, un territorio comanche, o sea, que uno no maneja, uno no sabe por dónde le pueden salir las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto hay que saberlo y a la hora de discernir. Lo primero en este discernimiento, si se trata de si hay algo de tipo preternatural. El ritual da unas pautas que conviene tener en cuenta. Pero ya digo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la persona que viene a nosotros, de ordinario, ha estado ya con otras. Ha estado en psicólogos, ha estado en psiquiatras, y si acaba viniendo es porque piensa que hay algo más, que hay algo diferente. Entonces, el ritual da como signos de posible posesión demoníaca 5. Dice, 1, hablar con muchas palabras en una lengua desconocida
Porque si dice una palabra o una frase que se puede haber aprendido, pues puede ser un camelo, ¿no? Pero si habla con soltura en una lengua desconocida o entiende al que la está hablando, una persona que se podría hablarle en griego, en arameo. Tengo un amigo sacerdote que ha vivido, que ha sido exorcista y que ha vivido en Tierra Santa, no sé, son 7 años me parece, u 8. Lo cierto es que se maneja muy bien en hebreo, en árabe. Entonces pues a veces les hablaba increpaba a los demonios en estos idiomas. Y claro, si la persona te responde sabiendo que no tiene ni idea de estas lenguas, pues dice, hombre, aquí puede haber algo de tipo preternatural. También otro signo es el de movilizar cosas distantes. O sea, el ser humano no puede, o sea, actúa a través de su cuerpo y no puede movilizar cosas sobre las que no tiene un acceso presencial. Esto de la telepatía, pues como que no. O sea, uno puede actuar fuera de su alcance si está invocando a seres que ellos sí, por seres meramente espirituales, sí que pueden actuar aquí y en China. O sea, porque no tienen el límite de lo corpóreo, ¿no? No son corpóreos, pero nosotros sí. Entonces, cuando una persona moviliza cosas a distancia, es porque allí hay un ser presente que puede hacerlo y que no es el afectado. En tercer lugar, conocer cosas ocultas. O me decía un psiquiatra que vino con una paciente y entonces le pregunté que por qué me la traía y me dijo, pues mire, por esto, me dio varios signos de cosas pues que verdaderamente eran un poco escalofriantes y tal, pero una de las que estoy diciendo. Además, mire usted, le llevé con la mano cerrada una medalla que ella no podía saber de qué se trataba y me la describió de pies a cabeza con detalles, tanto el anverso y el reverso. Entonces, pues cuando conocen cosas ocultas, pues ahí hay un signo de que hay una presencia de algo que está por encima de nosotros, de estos seres que por no tener cuerpo, pues tienen acceso y conocen a distancia, ¿no? También pues manifestar fuerzas por encima de la edad o de la condición del sujeto poseído. Esto pues, claro, si un niño pues agarra una mesa de roble y la levanta, un anciano decrépito hace una cosa de esas, le dice, bueno, esto no es el anciano, hay una presencia espiritual superior al ser humano que está realizando esa acción, ¿no? O un poltergeist, cosas así, levitar, pues, o sea, cosas que no se pueden hacer con las fuerzas meramente humanas. Y también da el ritual, la nota distintiva para discernir, que dice, sobre todo, dice, la aversión compulsiva y vehemente a lo sagrado. Esto siempre es lo primero. O sea, para saber si hay una influencia, una vejación, una posesión, una obsesión diabólica, siempre hay que fijarse en ese rechazo a lo sagrado. La aversión, que la persona se bloquea ante lo espiritual, ante lo sobrenatural, ante la presencia del Santísimo, ante las invocaciones a la Virgen, a los ángeles, a los santos, que el interesado se bloquea, el interesado rechaza, el interesado se descompone cuando se trata de algo de eso. Eso pues lo cuenta mucho la gente cuando va a lugares, santuarios de la Virgen, cuando hace una peregrinación, por ejemplo, a Medjugorje, que es el confesionario del mundo, y bueno, pues ahí cuando van, por ejemplo, a hacer el Vía Crucis, subiendo a esa cruz que construyeron las mujeres del pueblo, y pusieron allí, les consiguieron una reliquia del Lignum Crucis,
bueno, pues ahí hay una presencia tremenda. Yo recuerdo una vez que subiendo, haciendo el Vía Crucis, iba con mi grupo, de pronto me encontré a una chica en una situación muy rara, acompañada de un muchacho que sabía que no podía moverse, que estaba allí como encogida y tal. Y entonces, bueno, les dije a los del grupo que siguieran con el Vía Crucis, me quedé con ellos para hacer una oración de sanación y tal. Y no, lo que estaba era poseída. En cuanto empecé a orar, aquello saltó, fue tremendo, ¿no? Entonces, pues fue curioso porque la persona, en cuanto se liberó de ese demonio que la tenía atada, que no puede, salió como un gamo, subió para arriba, vamos, no había quien la alcanzara. Y cuando llegué arriba al Crisebach, a la cruz, pues me la encontré charlando con un sacerdote de rito oriental, sacerdote católico de rito oriental, y que estaba con una cruz pues muy llamativa, grande y tal, y ella estaba charlando, y yo la notaba muy nerviosa, muy nerviosa. Y fue curioso porque fue en cuanto tocamos el punto, que era un problema de que su familia le habían hecho daño y no era capaz de perdonar, que salió ese punto, volvió a entrar en trance una vez más, ¿no? Entonces, bueno, estábamos allí 5 o 6 sacerdotes que entendíamos un poco de liberación y hicimos como un parapeto para evitar el espectáculo, porque aquello era tremendo. Y entonces, curiosamente, fue una muchedumbre de gente que había llegado al Crisebach y se puso a orar y alrededor, o sea, no cerca, a distancia, pero orando, todos de rodillas, orando. Y entonces les dije que alabanza, empezamos a hacer alabanza. Bueno, en cuanto empezamos a alabar, salieron zumbando los demonios, no podían, no soportaban aquello, ¿no? Pero vamos, la anécdota venía a cuenta de que hay ciertos lugares, una adoración eucarística, eso lo he visto también allí en Medjugorje, gente que no sabía que estaba poseída, pues en medio de la exposición del Santísimo, en aquella explanada inmensa, llena de miles de personas en adoración, pues ¡buah!, saltan de pronto los demonios. También me sucedió otra vez en el Potro, que es el lugar de las apariciones de la Virgen, pues una chica italiana de 18 años que había ido con su novio y sus padres a Medjugorje. Y cuando llegaron al Potro, ella, que no sabía que estaba poseída, saltó, se manifestó. Y entonces empezó a decir los demonios, no debía, en italiano, no debíamos haber venido aquí, no debíamos haber venido aquí, porque ahí fueron desenmascarados, ¿no? Es decir, hay lugares donde hay la presencia del Señor, pues eso los descompone. Y por eso tienen ese rechazo. Un rechazo que es por miedo. Es por miedo. Los demonios tienen mucho miedo al sacerdote o al diácono que saben, que entiende. Pues si no sabe o no cree, no tienen ningún miedo porque saben que que son inofensivos para ellos. Pero y eso lo detectan. Eso a mí me lo ha dicho mucha gente poseída, y de padre, llegamos a un sitio y a lo mejor están ustedes varios sacerdotes y ni me inmuto, no noto nada en mí, pero llegamos a otro sitio donde haya algún sacerdote que sabe de liberación, se descompone, o sea, lo perciben a la legua. En cuanto hay alguien que cree y que sabe que los puede echar, ¿no? Entonces, esa aversión a lo religioso es uno de los signos más importantes que hay que tener en cuenta para discernir. El ritual dice que se considera que son indicativos cuando se dan más de uno juntos. De todas maneras, yo pienso que si una persona habla en lenguas o moviliza o tiene una fuerza tal, conoce cosas ocultas, por sí mismo ya es indicativo. Y lo que sí es que fijarse si hay esa aversión, esa repulsión a lo religioso. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el hecho de que exista la enfermedad psíquica no impide
que pueda darse además alguna de las afecciones preternaturales, que esté siendo vejada, que esté siendo oprimida, que la persona esté siendo obsesionada o esté poseída. No se puede descartar, porque los demonios, que además son muy perezosos, pues van a lo fácil. Y si se da una maldición a una familia, probablemente al que le afecte más sea al más frágil, al más débil. Y por eso, pues, no tiene nada de particular que si esa persona tiene una fragilidad psicológica, pues la aprovechen. Y otras veces ellos, con sus perturbaciones, acaban desequilibrando a la persona y repercutiendo, haciendo que somatice cosas, pues enfermedades y cosas que tienen. De hecho, pues hace unos días escuchamos en el Evangelio esa curación de nuestro Señor, que aquella mujer encorvada, que se la llevan en sábado, y Jesús, pues la cura. Dice, le echó el demonio, llevaba 18 años con ese espíritu, encorvada, le echó el espíritu, y entonces la mujer se curó. O sea que cuando el origen es preternatural, pues la afección física se cura. Por eso en estas cosas pues hay que estar siempre sabiendo que pues, se pueden darse diversas concomitancias, diversas cosas, y hay que estar siempre a la expectativa, aprendiendo, sabiendo lo que pueden hacer los demonios y lo que no, sabiendo lo que puede hacer un ser humano y lo que no, para saber discernir, tener una adecuada antropología. El ser humano es un espíritu corporizado, no tiene acceso directo, si no es a través de su cuerpo, a las cosas. Solo si invoca a los demonios. Entonces, a través de ellos sí puede tener acceso a cosas a las que él no puede, lo que se llaman los viajes astrales, lo que se llaman hechicerías, cosas de estas. Bueno, en el caso de los brujos, eso es un show. Cómo se desplazan, cómo intervienen, cómo tal, es una cosa verdaderamente, es un circo, las cosas que hacen estos señores o estas señoras a través de los demonios, ¿no? Entonces, por eso hay que estar, bueno. Vamos a ver también en esta materia, pues, sí, tenía gracia el doctor Walter Cascioli, psiquiatra de la Asociación Internacional de Exorcistas, que hablaba pues, de un anciano de constitución física frágil que no respondía a los fármacos y que durante un exorcismo alzó con una mano una mesa de roble macizo, ¿no? Claro, pues decía, hombre, mire usted, ¿no? Si esto se pone en duda, pues o lo que me pasó a mí, ¿no? Pues con una persona que tenía orden de alejamiento de los suyos por maltratador y que gracias a Dios ahora está muy redimido, está reconciliado con su familia, con su mujer, con sus hijos, y que había ocasiones en las que le evitaba. Entonces, y que me recuerdo en una ocasión le dije al más alto y fornido de los auxiliares que tenía, estaba en una colchoneta y digo, mira, tú siéntate y que no se levante. Pero bueno, me levantaba al cuando se ponía a levitar, ¿no? Entonces, o sea, que son cosas que uno dice, bueno, esto no es, como me decía un psiquiatra, ¿no? Un desdoblamiento de personalidad. Oiga, mire usted, ¿qué desdoblamiento hay si esta persona ha expulsado una masa de barro tamaño calabacín por la boca, o esta persona ha vomitado pues 13 ranitas, luego 7 ranitas y luego 3 ranitas, la tercera arcada? Mira, me dirá usted qué tipo de desdoblamiento de personalidad. Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, pues, bien. Este es uno de los puntos que habíamos visto a la hora de discernir. Y ahora vamos a entrar en otro de estos puntos, que es el de pues, discernir otro tipo de cuestiones.
lo sobrenatural y lo preternatural. Esto, pues, también es otro concepto que conviene tener muy claro. ¿Qué es lo sobrenatural? Natural es lo que nace, lo creado. Pues sobrenatural es lo que está por encima de toda naturaleza creada, la angélica y la humana. En el credo decimos: creo en un solo Dios, creador de cielo, los ángeles, y tierra, los humanos y los demás seres corpóreos. Entonces, lo sobrenatural es lo que solo puede hacer Dios. Lo preternatural es lo que excede a la condición humana, pero que no es algo divino, que lo pueden hacer los ángeles. Los ángeles buenos, si Dios se lo pide, o los ángeles caídos, que hacen lo que les da la gana dentro de su naturaleza. Entonces, en este ministerio, pues hay que aprender también a discernir, saber cuando algo es sobrenatural y cuando algo es preternatural. Hay curaciones que, pues, que si, por ejemplo, pues una persona está inválida, está paralítica por un hechizo que se le ha hecho, basta quitarle el hechizo y sale caminando, porque no tenía nada en su cuerpo. Lo que tenía era un bloqueo de tipo espiritual que impedía que esa persona caminara. Si me lo explicaba una chica que me vino, que le habían hecho un maleficio, se había quedado paralítica de cintura para abajo y la llevaron a un brujo y el brujo le quitó el hechizo y salió caminando. Pero amigo, siempre, como pasa en estas cosas, siempre que se negocia con los diablos, pues es en perjuicio de la persona y es a favor, beneficio del diablo. Esa mujer salió poseída y me decía: padre, en mala hora fui yo a esto porque preferiría seguir paralítica a estar en la condición en la que me encuentro ahora, con esta posesión que es terrible, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay cosas que son de tipo preternatural, curaciones, por ejemplo. Pues de la misma manera que tú llevas a un médico, a una persona, y se acierta y le hace la terapia adecuada, o un acupuntor, que es la medicina china, activa determinado punto neurálgico del organismo de esa persona, se empieza a curar. Se produce una curación que no es instantánea, pero que si es de tipo orgánico no es instantánea, si es de tipo espiritual sí puede ser instantánea, claro, porque era un hechizo que le habían echado, pero si es de tipo orgánico, pues puede empezar a mejorar y curarse. ¿Eso es un milagro? No. ¿Eso es algo que excede la condición humana? Sí. Y por eso pues la gente va a curanderos, que son personas que a través de determinadas invocaciones pues sanan y hacen determinados sortilegios, imposiciones de manos, no sé qué, sanan. Pero claro, ¿a cambio de qué? A cambio de dejar condicionada a la persona en otras cuestiones peores. Esa es la diferencia, claro, entre un curandero y un taumaturgo. La persona que ha recibido el carisma de sanación, que Dios actúa a través de esa persona y cura a la persona instantáneamente, ¿no? Pues eso es otra historia, eso no es una acción a través de los demonios, ¿no? Sino que es cuando interviene el Señor, y es por eso en la sede romana, en la Congregación para la Causa de los Santos, cuando se necesita un milagro para un proceso, porque hay procesos, por ejemplo, por culto milenario, ¿no? Que siempre se le ha dado culto, no hace falta milagro, porque el que exista eso ya se considera que es signo claro de santidad, ¿no? O un mártir no necesita milagro, porque se verifica que ha sido mártir, que no ha sido una cosa accidental o que lo han matado pero que él no dio su vida libremente y tal, y vamos, y perdonando, ¿no? Pues, pero si se demuestra que ha habido martirio, no necesita el milagro. Pero cuando hace falta milagro, siempre la sede romana lo que pide es que es algo que exceda las fuerzas de la naturaleza y que haya sido instantáneo. Claro, si se produce una curación paulatina, pues hombre, indudablemente es un favor y hay que darle muchas gracias a Dios, pero eso no es
Ahora, si una persona que tenía una tumoración brutal en no sé qué, pues, y que de pronto de la noche a la mañana desaparece, pues hombre, eso sí que es instantáneo, eso sí que excede, no está en las fuerzas de lo que puede hacer un médico, un buen médico, o puede hacer un ángel actuando. Pues los ángeles saben pues, que una persona tiene tal enfermedad, y entonces pues por eso pueden hacer predicciones y decir, pues hombre, probablemente pues muera una persona de tu familia dentro de 3 meses, porque saben que hay uno de la familia que tiene un tumor que no se ha detectado y que ya pues, es prácticamente imparable, irreversible, y que dentro de 3 meses es el pronóstico que... Y aciertan porque eso es algo de tipo natural, igual que un médico pues le dice a una persona, tiene usted tal tipo de tumor, esto tarda y tiene 1 año, y efectivamente al año muere la persona tal y como la habían diagnosticado, porque es la experiencia que tiene la medicina. Este tipo de tumor en tales circunstancias suele evolucionar de esa determinada manera, ¿no? Entonces, aquí se trata de discernir en el plano de la sanación y en el plano del conocimiento lo que es sobrenatural, es decir, lo que solo puede hacer Dios, y lo que es preternatural. Si pensamos, por ejemplo, como en Apocalipsis habla de que cuando llegue la manifestación del anticristo hará muchos signos extraordinarios, o sea, fuera de las posibilidades de los humanos, que engañarán a muchos, porque llevará a muchos a pensar que este es un enviado del cielo y que es el que va a poner orden dentro de esta guerra y dentro de esta situación calamitosa del universo, pues es tal. Y engañará a muchos, dice Jesucristo en el discurso escatológico, y dice el Apocalipsis cuando habla de la manifestación del anticristo. Entonces, signos aparentemente milagrosos, pero que no son milagrosos, que son cosas que pueden hacer los diablos, pero que no puede hacer un ser humano. Esa es de la diferencia. Entonces, uno puede, en el plano del conocimiento, hacer una predicción probabilística, ¿no? Pero, o uno puede saber, porque el Señor da una palabra de profecía o una palabra de conocimiento y sabe. Me recuerdo perfectamente en el caso en una ocasión, pues que el Señor dio la palabra, que esta mujer, que tenía trastornos psiquiátricos, la estaba tratando un psiquiatra, que acababa de ser liberada. El Señor dio la palabra. Y yo, que tenía ya una cierta experiencia, estaba convencido de que se había producido la liberación. Ahora, la persona seguía enferma, la persona seguía necesitando tratamiento, y seguía necesitando hacer un plan de mantenimiento para que no volviera a recaer, y así se lo indiqué. ¿Qué pasó? Que el psiquiatra, que se entrometía en las cuestiones de tipo exorcístico, pues le dijo, no, tú no estás liberada, tú todavía, y claro, la perturbó, la trastornó, hizo que no siguiera esas indicaciones y acabó otra vez con la posesión. O sea, pero no porque no hubiera sido liberada. Cuando el Señor da una palabra, es que la da. Y si esa palabra se confirma, pues que suele confirmarse con una palabra de escritura, con otra palabra de conocimiento, pues eso es que eso va a misa, o sea, eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Entonces, pues eso es distinto de una predicción de gente que tenga más datos. Hombre, los demonios conocen a nuestros antepasados, conocen las herencias que hay en la familia, conocen nuestra historia, conocen lo que está pasando en el mundo, conocen muchas cosas. Entonces pueden hacer una predicción, pues, y luego muchas veces cuando la gente va a un adivino y se pone en sus manos, está aceptando que le echen un maleficio. O sea, que el otro, lo que no conoce, te diga, te va a pasar tal cosa. Y no es que sepa lo que le va a pasar, sino que te está maldiciendo para que te pase. Pero no es que, entonces, claro, por eso es tan peligroso cuando la gente
acude al tarotista, acude al astralista, que le hagan una carta astral, acude a estas cosas, unas constelaciones familiares, que es verdad que hay una comunión entre los seres humanos, en las familias, comunión de los santos y tal, y una comunión también, como decía Juan Pablo II, en el mal, una repercusión en el mal, dice en su encíclica Reconciliación y Penitencia, ¿no? Exhortación apostólica, perdón, Reconciliación y Penitencia. Pues claro que la hay, ¿eh? Eso la Iglesia siempre lo ha enseñado y lo ha transmitido. Pero lo que no hay es esto que te dicen los brujos, los astralistas, los tarotistas, los adivinos, los pitonisos o las pitonisas, ¿no? Entonces, ahí hay que discernir lo que sobrepasa la capacidad humana, pero no la angélica, que pueden provocar visiones, locuciones corporales, ocultarnos objetos materiales, eso es muy frecuente. Me ha desaparecido, tienes que reprender al demonio y decir que lo devuelva. Entonces, bueno, y aparece porque lo tienen que devolver, ¿no? Pero a ellos no les cuesta nada transportar, suspender objetos, curar enfermedades no irreversibles, aprovechar su mayor información y el conocimiento de fenómenos ocultos a nosotros para hacernos una predicción probabilística de acontecimientos que nos pueden suceder, y la gente se queda deslumbrada. Fui al pitoniso y me dijo tal cosa. Entonces hay que discernir. Muchas veces cuando me dicen, pues me ha dicho tal cosa, entonces yo digo, vamos a ver, de esto que le ha dicho, el pitoniso sabía a ciencia tal, le ha hecho un maleficio para esto otro, y luego le ha engañado en esto otro, porque eso no está en sus manos. Entonces tú lo que hace es que corta ese maleficio, encauza lo otro, le pide a Dios, va haciendo liberación, ¿no? Porque hay que ir separando, apartando una cosa de otra, de lo que pueden hacer los diablos y lo que no pueden hacer, de lo que están mintiendo y de lo que te están maldiciendo y te están haciendo una atadura. Y bueno, esto es trascendental, nos podemos encontrar de todo. Como dice 2 Corintios 11:14, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Cuánta gente me he encontrado que le han puesto a un sacerdote, a una persona supuestamente con unas revelaciones privadas y vamos, estaba la persona más poseída que la mar, o que tenía una influencia diabólica porque se disfraza de ángel de luz y le dice unas cosas preciosas, pero que no son de Dios. Hay que, de entrada, ser muy prudentes. Por eso a veces criticamos a la jerarquía, dicen, hombre, que cuando ha habido una revelación privada, una aparición de la Virgen, hay que ver los refractarios que son. Sí, es verdad, a veces es así, pero otras veces no. Y desde luego es obligación de la jerarquía discernir. Hay que discernir a ver qué indicios hay de que haya indicios de que sea de verdad y que no sea del diablo. Porque las cosas, pues el diablo puede hacer muchas cosas que no nos imaginamos y aparentar, como dice Pablo, se disfraza de ángel de luz. Esto, yo solo puedo acreditar que me ha pasado muchísimas veces, ¿no? De decir, uy, esto me huele fatal, no me creo nada, y están todos encandilados y tal, y digo, no, yo. Porque hay que discernir las cosas. Bueno, luego, pues, además de los milagros, pues también hay curaciones y liberaciones que exceden el poder de la naturaleza, pero no el de la naturaleza angélica. Entonces, a veces un brujo pues, puede liberar de un demonio, porque tiene en contacto con invoca unos demonios que son más poderosos que otros y los echan. Entonces, pero eso no significa que esté siendo un hombre de Dios, ¿no? Los curanderos ocultistas. Entonces, hay que ser muy prudentes y discernir. Cuando una cosa es irrecuperable y se cura instantáneamente, pues eso es de Dios, indudablemente, ¿no? Pero cuando una cosa no es irrecuperable o la recuperación es poco a poco y tal, y eso, vaya usted a saber a quién ha invocado
aparte de que muchas veces los curanderos tienen esa facultad por tradición familiar y ellos no saben que procede del demonio, no saben que están invocando implícitamente cuando hacen esos rituales que han hecho en su familia de toda la vida, ¿no? Entonces, pues, el Padre Amor daba unos además de esto que estamos viendo para discernir, el Padre Amor decía, cuando no es de Dios hay que fijarse en los dos primeros pecados capitales, que son ostensibles, porque los otros se esconden. Si hay lujuria, si hay ira, puede contenerse, si hay gula, vete tú a saber, no sabes la vida que lleva, si hay pereza, si hay envidia, eso no lo sabes. Pero la soberbia y la avaricia, eso salta a la legua. Entonces, pues eso, si el curandero o el adivino busca protagonismo, si adopta una postura despótica y arrogante, si se lucra y acepta beneficios materiales, mal rollo. El alma de Dios, ese se esconde, ese pasa inadvertido, ese no acepta nunca nada. Y ojo, porque me he encontrado con países que hay exorcistas que piden un estipendio. Es tremendo, ahí les ataca el demonio. Estoy ahora pensando en uno que está en el lado oculto, que es un brujo, pero está nombrado exorcista. Y claro, no puedo intervenir porque sé eso por otras cosas de tipo confidencial, pero es una persona que está en el lado oculto y que manipula, tiene una especie como de secta, tal, no sé qué, y es en Sudamérica, más bien hacia el sur, no es en Chile. Entonces, pues tremendo, tremendo. Y la gente se deja llevar. Hay que discernir si la persona es soberbia o es avariciosa, mal asunto. Luego lo mismo en el caso de la profecía, de la adivinación, que ya hemos hablado, Los ángeles tienen mayor información que los humanos y entonces, bueno, pues pueden conocer la interioridad, no, pero pueden conocer las manifestaciones de nuestras actitudes, entonces, pues ahí sacar sus conclusiones, ¿no? Dentro de esa adivinación, pues están fenómenos de magia negra, fenómenos de magia blanca, que toda magia es negra, pero se llama magia negra cuando buscas hacer un daño directo a una persona, encargas un trabajo para destruir a una persona, o magia blanca cuando tratas de conseguir un beneficio tú, se llama santería cuando además se utilizan signos cristianos para realizar esa magia. Es la peor de todas porque al pecado contra el primer mandamiento de la idolatría añade el pecado contra el segundo, el tomar el nombre de Dios en vano, y el pecado contra el octavo mandamiento, no mentirás. Entonces, pues es muy, muy, muy grave, ¿no? Luego, conviene también el discernimiento, discernir dos tipos de presencias preternaturales que nos podemos encontrar en el ejercicio de este ministerio. En primer lugar, la presencia de demonios. Y en segundo lugar, la presencia de fantasmas. El ritual habla de exorcizo, todo espíritu inmundo, todo fantasma. Dice, ¿y esto? Sí, porque, ahora lo explicaremos, este es un punto que quiero explicar bien porque es muy desconocido y la gente pues piensa que son engaños de los demonios, que se hacen pasar por tu tía Enriqueta y que en realidad es un demonio. No, la causa por la cual en la segunda mitad del siglo XX se ha pensado que no existían los fantasmas es porque el exorcista más afamado, que estuvo 30 y pico años ejerciendo el ministerio, el Padre Amor,
pues él negó esa asistencia, él pensaba que eso no era así, hasta el año 96. Pero en el año 96 ya se rindió a la evidencia y publicó ya un artículo en que reconoce eso, pero en la asociación internacional eso no lo han tenido en cuenta y siguen pensando que no existen los fantasmas, ¿no? Y, hombre, deberían leer al Padre Amor porque tuvo la nobleza de rectificar cuando se dio cuenta de que había estado equivocado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicarlo porque es un tema. Primero, explicar la acción de los demonios. Ya he dicho que los demonios son muy distintos según su naturaleza, que no hay una posesión igual a otra, que siempre hay que estar aprendiendo, que pueden entrar o sea, hacerse con el cerebro de la persona a través de su consciente, son distintos niveles neuronales, o del subconsciente, que es lo que ha pasado durante la vida y no somos capaces de cargar con ello y lo relegamos al subconsciente, pero lo hemos tenido en nuestro consciente en algún momento. Luego el inconsciente, que es las cosas que han sucedido en esas etapas más tiernas, ¿no? La gestación y los primeros meses de vida extrauterina, o puede entrar a través del supraconsciente, que es la mentalidad, puede confundir a una persona. Cuando una persona, la posesión ha entrado por su consciente, no se entera cuando entra en trance. Pero si ha entrado por los otros niveles, sí. No domina su cuerpo, pero sabe lo que está diciendo, lo que está sucediendo a través de él. Entonces, hay que estar muy atentos porque un gesto, una mirada, sobre todo hay que fijarse mucho en los ojos, mirar porque a veces esas presencias notas que hay alguien que se ha escondido cuando has mirado a esos ojos, ¿no? De esa persona. Un gesto, un tic nervioso, o sea, un gesto que ves que la persona no lo ha hecho, que lo ha hecho alguien distinto, un gesto descontrolado, pues puede ser señal de que haya una adherencia, de que haya una presencia y, bueno, pues en eso podría contar muchos casos, pero como no tenemos mucho tiempo, porque además hoy voy a acabar un poquito antes, pues tengo 4 horas de viaje hasta Bilbao y para dar mañana un retiro y entonces pues no me puedo retrasar. Pero bueno, que se podrían contar muchas historias de cómo estar atentos, hay que estar atentos y no darse por vencidos a la primera, porque uno puede hacer una oración de discernimiento, que eso es pues una oración de liberación en la que vas tocando distintos palos, vas invocando a los santos, enseñando la cruz, invocando al Espíritu, proclamando la palabra, usando los sacramentales, y tú vas viendo si hay alguna respuesta preternatural, o sea, alguna cosa que descontrolada en el interesado, ¿no? Bueno, en este mundo de los diablos, un mundo muy jerarquizado, donde el más poderoso, el jefe es Satanás, como dice la Escritura, que se suele parapetar, es muy cobarde porque siempre echa sus legiones por delante para que se lleven los palos de las oraciones, ¿no? Utiliza, pues, en general, los espíritus que afectan a la mente o al estómago, suele estar Satanás relacionado, porque se ha comido algo y ha entrado por ahí, o afecta a la mente, dolores, insomnio, obsesión, cosas de impiedad, de irreligiosidad, de cansancio, suelen estar relacionados con las legiones de Satanás, ¿no? Se lleva muy mal con Lucifer, ese lucero bíblico de Isaías 14:12, que cayó por narcisista, y tengo para mí que debía ser el más bello de los ángeles creados, y fue desbancado por el arrogante, por Satanás, precisamente por el narcisismo de Lucifer, y es el que va acompañado por esos espíritus de racionalismo, de hechicería, de espiritismo, de cultos diabólicos, ¿no? Ahí está Lucifer por medio. Los cultos a Baphomet, que es una modalidad de Lucifer, de Belfegor, Verónica, que se presenta como el hijo del diablo,
los espíritus de masonería, Estrella del Oriente, que es una secta femenina masónica. Bueno, a quien sí pide ayuda Satanás cuando le están arreando y se siente debilitado, es Belcebú, que es el señor de las moscas, el príncipe de los espíritus de envidia, de celos, de rencores, de enredos en las familias, ¿no? Es como la manzana de la discordia, este Belcebú, el señor de las moscas. Y luego pues está el Leviatán, que es como un monstruo, se le cita en el libro de Job, un monstruo de 8 brazos, un octópodo que endurece el corazón, que atrapa a la persona, de soberbia, de confusión, que suele ir con el ciego, el mudo, el sordo, el burlón, humillación, miedo, angustia, inseguridad. Luego hay otra rama, no digo familias porque es que se odian, pero sí grupos, agrupaciones de demonios, que es muerte. Muerte es un espíritu también muy poderoso que pues va con espíritus de rechazo, de autorrechazo, de soledad, de tristeza, de negatividad, de Baal, de Zabulón, de Astarot, de agresividad, de rabia, de rencor, de destrucción, autodestrucción, como es Dan. Va también acompañado del Sobo. El Sobo es el príncipe de los espíritus de ruina, de desolación, de enfermedad, de derrumbe, de traición, de desempleo. Luego está la agrupación de los espíritus que acompañan a Asmodeo, de lujuria, de que impiden la realización afectiva de las personas, pues aparece mencionado en el libro de Tobit, en los amarres, en Cajael, con él van Máscara y Sindiago, que son espíritus íncubos y súcubos, respectivamente Lilith, que es un súcubo de seducción muy poderoso, Vertis, Icaro, Milcón, Belial, Alimai, Raspadán, Jezabel, el lobo, que es espíritu de abuso, bueno, de perversión sexual. Bueno, luego están los rezagados, estos demonios, bueno, están los espíritus de las sombras a los que hay que echar, que son los primeros que entran, van oscureciendo el mundo de la persona, y luego los rezagados, que son espíritus que se retrasan y que hay que ordenarles, que salgan a todo, meter rápidamente para que no se queden ahí, y salen los otros, pero ellos se quedan ahí rezagados, incordiando a la persona. Distintos de los espíritus son las... bueno, y es importante, lo último que diría a propósito de estas agrupaciones, que siempre en cada persona hay un comandante. El comandante no es el más poderoso de los espíritus, sino el más poderoso en esa persona, el que tiene que ver con el defecto dominante de esa persona. Mejor está Satanás, están varios, y el comandante es pereza. O está Satanás y están otros más perezosos, más poderosos, pero a lo mejor el comandante pues es desorden, o el demonio mudo. Entonces hay que fijarse a ver qué actitud está predominando negativa en la persona, porque de ordinario suele haber detrás un demonio que azuza eso y que aprovecha eso para entrar. Y ese demonio, el comandante, es el que abre las puertas a los otros. Es muy importante detectarlo para echarlo y que los otros ya se vean obligados a salir, ¿no? Bueno, entonces yo digo que otro capítulo distinto del de los demonios, los espíritus incorpóreos, es el de las almas de los difuntos. Están las almas de los difuntos condenados, que los brujos suelen invocar a personas condenadas relacionadas con esa persona para, por esa relación, aprovecharla y hacer un daño más intenso. Las almas mediante los condenados. Los levantan, ¿verdad? Y los emplean para dañar. Es menos frecuente encontrárselos que almas del purgatorio. Es más frecuente, pero no hay que nunca
descartar que aquella alma que está ahí perturbando pueda ser un condenado. Dice, hombre, pero se distinguiría muy fácilmente. No tan fácilmente, porque una persona en el purgatorio, si está en un nivel muy bajo, si todavía tiene mucho pecado que purificar, la influencia demoníaca en él es muy grande. Y por tanto la agresividad, la actitud negativa, deseo de perturbar, de fastidiar, está muy presente en esa persona, aunque se haya salvado, porque Dios es el que juzga. El que juzga, como dice la carta a los Hebreos, statutum esso minimus e memoria deinde judicio. Y luego dice San Pablo, qui judicat dominus, yo no me juzgo a mí mismo, porque el que juzga es el Señor. Entonces hay personas que han muerto, que no están, todos somos juzgados, como dice la carta a los Hebreos, no hay nadie que vaya a ser juzgado en el juicio final solo y no tenga un juicio particular, no. Ese fue un error, que es el error que se llama el intermediacionismo, que fue condenado por Benedicto XII en la primera mitad del siglo XIV, 1326 o por ahí, o 36, no recuerdo bien la fecha, con la bula Benedictus Deus. Si ustedes lo ponen, les sale la bula, donde condena el error intermediacionista. Error en el que, por cierto, incurrió el Padre Amor cuando abandona su postura de negar la existencia de los almas errantes, pues caen en decir, bueno, serán personas que van a ser juzgadas. Como ellos no saben, porque eso sí, él comprobaba que esas personas no saben dónde están, no se aclaran, están perdidas, por eso se las llama almas perdidas. Vamos a ver, cuando uno fallece, si resulta que la muerte le pilla sin estar preparado, hay ocasiones en las que esas personas no aceptan su muerte, están tan apegados al mundo de los vivos que siguen ahí atados a lugares, a personas. En mi hospital, por ejemplo, no es raro que llego a una sala y varias plantas, y en cada planta hay una sala de los sanitarios, de los enfermeros, auxiliares, ATS. Yo a lo mejor de vez en cuando me encuentro a una persona que está pues con una cara pésima. Le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? No, padre, siempre me dice, no, padre, no me pasa nada. Y digo, ¿cómo no te pasa si estás? Entonces, las compañeras o compañeros que están al lado te dicen, padre, es que ha visto un espíritu en la 7, la habitación número 7, donde a lo mejor el día anterior había fallecido alguien y entonces que no se ha ido el muerto, que se ha ido su cuerpo, pero él ha quedado atado a esa habitación. Entonces, hay personas que tienen mediunidad, que los ven, que los perciben, y entonces lo pasan fatal, claro, porque encontrarte con un muerto pues no es nada agradable, ¿no? Hay una princesa alemana, von der Leyen, Eugenia von der Leyen. Su confesor la obligó a escribir escribió un testimonio que son 100 páginas en PDF, muy espaciados, eso se lee en nada y menos, ¿no? Se lee en una hora, hora y media, se lee delicioso. Y su testimonio ya recibió durante 3 años el carisma de ayudar a las almas del purgatorio, entonces las veía cómo aparecían, con unas formas asquerosas, unas presencias, y cómo poco a poco iban embelleciendo hasta que ya se iban. Entonces ella al principio se perturbaba y tal, pero luego ya cuando empezó, como era alemana, pues los ponía en orden. Les amenazaba que como uno molestara y se lanzara la cobla, no iba a rezar por él. Y digo, esta es una alemana, pero vamos, totalmente organizada y organizadora. Y es muy interesante, es un testimonio sobre, y hay varios, ¿no? Entonces, sobre eso. Ahí el padre Fortea tiene un tratado que me parece muy interesante y que recomiendo porque él es un hombre muy erudito que recoge pues muy bien las cosas, estudia muchísimo y en este tratado sobre las almas errantes hace una labor de campos, de recoger testimonios, etcétera, pues muy interesante, ¿no? También hay un anónimo, se llama El Purgatorio, una revelación particular. También está el testimonio de esta Eugenia von der Leyen, mis conversaciones sobre las almas del purgatorio. También es muy interesante el testimonio de María Simma, Sáquennos de aquí. En la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio,
que es el único templo neogótico de Roma, a orillas del Tíber, pueden ver un museo de almas del purgatorio, donde hay diversos objetos que testimonian manifestaciones visibles de almas errantes, que es muy llamativo y que bueno, de todas maneras, esto es un punto que tiene mucho fundamento, mucho fundamento no solo en la experiencia de los exorcistas. Yo les puedo acreditar que me he encontrado con bastantes, y especialmente de niños abortados. Es el número lo que más me he encontrado y es muy conmovedor, porque son criaturas que no han pecado, pero que no pueden encontrar el cielo hasta que no perdonen, porque si se sienten rechazados y no han perdonado, no pueden encontrar. ¿Qué pedimos por los muertos? Pedimos, Señor, dales el descanso eterno, la paz, que tengan paz, que perdonen y brille para ellos la luz perpetua. ¿Por qué es tan importante la luz? Porque bueno, estos días estamos proclamando el libro de la sabiduría que nos dice la importancia de la luz, pero es que estas almas lo que no tienen es luz. Están en un nivel del purgatorio tan básico, tan elemental, que están a oscuras y no se aclaran. No se aclaran y suelen tener un sentido de culpa inmenso. Yo me acuerdo, el primero que me encontré era un médico del medievo. Imagínense, siglos que habían pasado. Y le pregunté, ¿y qué has hecho? Abortar. Y digo, es una mujer. Y dice, no, soy un varón. ¿Y cómo? Que soy médico. Ah. Y entonces había ayudado a abortar a 3 mujeres. Y además había asesinado al jefe, al señor del castillo. Y no se perdonaba. No, pensaba que no tenía remedio. Claro, cuando le ayudé a pedir perdón, le dije, mira, yo ya no tengo jurisdicción sobre ti para absolverte los pecados, pero sí tengo jurisdicción por ser sacerdote de la iglesia para interceder por ti. Te voy a pedir perdón y tú vas a rezar conmigo esta oración. Le ayudé a hacer una oración de petición de perdón y se fue feliz. El tipo que llevaba siglos esperando, ¿no?, que encontrar la paz, el descanso eterno, ya encauzándose en su purgación, ¿no? Bueno, entonces, pues digo que hay testimonios de santos pues, abundantes. Por ejemplo, quiero citar unos cuantos. Santa Perpetua, 180, año 180. San Gregorio Magno, padre de la Iglesia. San Pedro Damiani, 1007. San Estanislao de Cracovia, 1030. San Nicolás de Tolentino, 1245. Santa Catalina de Génova, 1447. Santa Teresa de Jesús, 1515. Santa Margarita María de Alacoque, 1647. Santa Crescencia de Jos, 1682. La Beata Catalina Emmerich, 1774. Beata Isabel Canon Mora, 1774 también. Santa Gema de Galgani, 1878. Santa Faustina Kowalska, 1905. Y San Pío de Pietrelcina en este siglo pasado. Son los principales santos que, ya digo que el ritual de 1614 comienza: te exorcizo, inmundísimo espíritu, toda incursión del adversario, todo fantasma, para que te alejes de esta criatura de Dios. ¿Por qué se le pide a los fantasmas? Porque como todavía están tan básicos y tan perturbados, pues hacen daño muchas veces o tratan de llamar la atención, ¿no? Y bueno, entonces ya digo que el Padre Amor, pues él niega hasta 1996 que existan los demonios, las almas errantes, hasta que 15 años después, esto, por ejemplo, dice Exorcistas y Psiquiatras, en 1996, pues él ya, en ese artículo, dice que, bueno, ha llegado al convencimiento y le da una interpretación que no es compatible porque está condenada, pero bueno, él no era teólogo, él era un hombre con buena formación, un hombre muy santo, pero él no tenía conocimiento indudablemente de la herejía intermediacionista, y entonces le da esa interpretación, ¿no? Bueno, en muchos casos
son personas que tienen tristeza, rencor, rebeldía ante su muerte, frustración por no haber vivido, sobre todo los bebés abortados, agresividad, que es síntoma de tristeza, pero no tienen nada que ver con los condenados del infierno ni con los demonios, porque se nota clarísimamente que aunque tengan adherencias pecaminosas y todavía los demonios influyen en ellos, sin embargo, no tienen nada que ver, no están con los demonios. Ellos te dicen que no son demonios. Yo siempre les pregunto, ¿eres un espíritu inmundo? No, te lo niegan. Luego, su mayor agresividad o menor no procede del odio, sino de la tristeza. Si haces una oración de liberación, o esgrimes un objeto sagrado, o asperjas agua bendita, no desaparece el fenómeno, como si sucede cuando son demonios. Los demonios salen pitando. Estos no, es como un bálsamo. Si se les pide que recen o besen un crucifijo o una imagen de la Virgen, lo hacen sin ningún problema. Si se reza por su conversión y purificación, se va disipando esa presencia perturbadora. Y de un modo pacífico, no con la violencia con que se marchan los demonios. Los demonios se van de una manera violenta, ¿no? Porque no aceptan el que los hayan echado. En cambio, estos no. Estos cuando se encauzan, es una paz, es una maravilla. Me acuerdo de la experiencia que tuvimos, no sé si habrá presente alguno de los que estuvieron en el curso de exorcística que me encargó el obispo de Santo Domingo de los Áchilas, de los Colorados, en Ecuador, que vinieron exorcistas de toda América. Y entonces, pues uno de los días, don Bertrand Vic, que es un misionero suizo de un cantón alemán, el cantón de San Galen, pues que fue allí y lo hicieron obispo. Pues me pidió el tercer día que hiciéramos una sesión práctica. Y entonces, pues, cuando ya se fueron los demonios, aparecieron dos almas errantes. Fue precioso. Y para los asistentes, que eran bastantes exorcistas, y luego otros de la diócesis de Santo Domingo, que tenían interés y que no tenían ningún inconveniente en presenciar una cosa así, ¿no? Entonces, pues, fue muy bonito, ¿no? Bueno, entonces digo que no tienen nada que ver. Son almas que están con esa apertura, que necesitan una purificación, que necesitan una propedéutica, están en la oscuridad y en el fondo es algo que permite el Señor para que se rece por ellas, ¿no? ¿Con quiénes suelen? Pues suelen contactar con lugares o con personas que tienen mediumnidad. Mediumnidad es que han sido atacados por los demonios de muerte y entonces tienen conexión con este tipo de cosas, están más receptivos y entonces hay lugares donde hay presencias y hay que hacer una liberación del lugar, o hay personas que detectan esas cosas y que tiene que servir pues, para rezar por ellas y que se encaucen en su purificación. Pues no sé si me dejo alguna, estoy revisando el guión que había preparado. Tenía aquí, bueno, diversos casos que se podrían contar, pero no tengo tiempo porque ya me tengo que ir, tengo que salir de viaje. Entonces le damos gracias al Todopoderoso por sus beneficios. Tú que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues con su permiso me despido y si nos da la bendición el Padre, pues estaré encantado. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con su espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga, que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Javier, le agradecemos una vez más su presencia entre nosotros y gracias también a todos los hermanos sacerdotes y diáconos que están presentes y a la señorita Marcia que nos prepara la reunión. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Así, Padre. Bendiciones. Chao, chao. Hasta luego, Padre. Bendiciones. Hasta luego.